Hoy es lunes 27 de agosto. Periodismo investigativo. Bueno, queridos amigos de la mesa, como soy curioso, me di a la tarea de visitar centros de votación en el día de ayer. ¿Y cómo le fue? Pues el paisaje era desolador, absolutamente desolador. Claro que visité los centros de votación del norte de la ciudad, lo tengo que decir con toda franqueza. Y me dediqué después a mirar los mensajes de prensa que recibía de los periódicos, de la prensa hablada, que hablaban en todas partes de muy pocos votantes. Y cuando sacaban fotografías o videos, aquello era dramático. Y aparecieron 11 millones de votos. ¿De dónde? ¿Cuál fue la percepción que usted tuvo, querido amigo? O si fue a votar, ¿en qué iban las votaciones en la mesa en el momento? Yo tengo noticia de una mesa en la que alguien fue a votar hacia las 11 de la mañana y había 6 votos en la mesa. Y después aparecieron 150. A ver, explíquenme eso cómo es. ¿Y cuál es la percepción que tiene cada uno? Pues vea, doctor Fernando, nosotros hemos hecho un sondeo a través de redes sociales y con nuestros corresponsales en Nariño, en Manizales, en Cúcuta, en Ibagué. Nos han dicho todos exactamente lo mismo. En el Cauca, en Popayán, nos han dicho, mire, sí, la jornada arrancó, no despegaba, no había gente asistiendo a las urnas, muy pocas personas salieron a votar, muchos lo hacían después de la misa escasez de jurados, ¿no? Muchos lo hacían después de la misa de las 10 de la mañana, en horas de la tarde mucho menos porque en varios sectores hubo lloviznas, entonces no entendemos por qué se habla de semejante votación. Además, súmele a eso, Sergio, que a las 12:30 del día, en televisión vimos al señor registrador nacional del Estado Civil hablar de 2,5 millones de votos en ese momento. Y luego de un momento a otro aparecieron semejante cantidad de votos, de unos votos que nunca vimos. No vimos a la gente en las urnas. Enloqueció la gente a votar por sí, las tardes. La pregunta es cómo en 5 horas consiguieron 9 millones de votos. Perdóneme, Vanessa, lo que oí decir en todas partes era que en la tarde la votación había sido menor que en las horas de la mañana. No, lo que digo es que si eso fuera así, sería que la gente se enloqueció a votar en la tarde y las mesas tuvieron que estar llenas. No, pues yo no sé si había gente corriendo a Corferias a último minuto, como No, siempre no, vemos no, en no. las imágenes. Creería que no. Pues, es que lo vimos en televisión. Videos, claro, pero si sacaron los videos, y sacaron muy pocos videos y se movieron muy poco, especialmente los medios de comunicación santistas en Mermelaos, hicieron muy poco esfuerzo, ¿no? Porque el día de las elecciones pasan aquí y allá y sacan las colas y muestran el ambiente electoral. Lo de ayer fue el desierto total y absoluto. Y si esto fue en las grandes ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Cali, que son las que por ahora estamos revisando, ¿qué pasaría en los pueblos? Donde ese mensaje llega poco y donde la gente no entiende qué demonios es una consulta y no entendió definitivamente nada. Y sin embargo, 11.500.000 votos, 11,5 millones de votos. Bueno. Sí. No, sí, es que es imposible. Mire, pero sigamos la tarea de preguntar. Claro. Mire, doctor Fernando, en el departamento del Guaviare votaron supuestamente 13.311 personas. Nos comunicamos ayer y estuvimos pendientes de la jornada, porque pues de hecho en mi familia ninguno fue a votar la consulta porque no les parece, no están de acuerdo con eso, y les preguntaba por la tarde, bueno, ¿y cómo les fue, cómo vieron el tema de la consulta? Dijeron, no, esto aquí fue un día normal. Aquí la gente se quedó en la casa, salió a hacer el mercado de los domingos en el puerto del río, lo que se hace todos los domingos, y se fueron para la casa a ver televisión. Estaban solas las calles. Pero aparecieron 13.000 votos. Increíble. Bueno, increíble. Mire, aquí en Twitter escribe Alicia Restrepo, en Corferias votan en cada mesa en promedio 800 personas. Pasadas las 4 p.m., periodistas de RCN preguntaban a los jurados total votación y no pasaba de 90 votos en cada mesa. ¿De dónde sacan 11 millones de votos? Sobre 1,000 y tantos de votación potencial. Claro. Yo lo seguí esos datos que pasaban de Corferias y no llegaban al 10% los votos en Corferias, al 10% de lo que estaba en las mesas. Ahí le preguntaron y los medios de comunicación, los medios de televisión se silenciaron y pasaban informes cada hora y de pronto aparecieron 11 millones de votos. De la nada.
surgieron 11 millones de votos. Pues no nos preocupa. Eso no tiene valor ninguno. La propaganda a la señora Claudia López se la hicieron gratis para la próxima campaña a la alcaldía de Bogotá. ¿De dónde salieron los votos? Los colombianos podemos aceptar un sistema electoral de esa manera constituido. A la alcaldía de Bogotá o a la presidencia, porque ella el viernes de la semana pasada, estoy hablando de este viernes antes de la consulta, fue entrevistada en Caracol y le preguntaron, bueno, ¿y cuál va a ser su futuro político? Recuerden que ella había dicho que no, que estaba pensando, que todavía no sabía nada, que estaba concentrada en luchar contra la corrupción. Pero el viernes ya empezó a cambiar un poco y dijo, bueno, yo la verdad sí estoy pensando en el tema de la alcaldía de Bogotá o la presidencia, vamos a ver qué pasa. El vamos a ver era el resultado del domingo. Claro, y ese resultado fue que le regalaron desde la registraduría 11 millones de votos. Yo tuve una discusión con una de las personas más enteradas que hay en el país y que tiene un equipo completo de personas trabajando en el tema. Yo le decía que no iba a haber 3 millones de votos. Me decía, yo creo que van a llegar a 5 millones. No, pero ¿de dónde? Bueno, ¿Dónde lo pero dice? 5 era una cifra, digamos que razonable en la medida en que proyectar a las 12 del día. No, y porque además habían sido 4 millones las firmas recogidas para esta consulta. Entonces, pongámosle que 1 millón más de las firmas de los firmantes y tiene usted los 5 millones. Era algo razonable. No, pero esto era sobre la base de lo que estaba pasando, Sergio. Es que no se estaban haciendo cábalas sobre cuántos habían firmado y cuántos. No, sobre lo que la gente estaba viviendo. Los centros electorales vacíos, absolutamente vacíos. Lo de Unicentro, por ejemplo, daba pesar. Y del centro de Unicentro es el segundo puesto de votación más grande de Bogotá y si no estoy mal del país. Bueno, muy bien, sí, señor. muy bien. Pues daba pesar. 4 gatos había en Unicentro a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. En el centro, ¿cómo se llama? Isabel la Católica, que queda ahí. Sí, eso es Santa Bárbara Oriental, es el puesto donde está el colegio pedagógico. Bueno, vaya, mire lo que era En el aquello. 127, Pues sí. la gente puede dar fe, porque lo vivió, porque estuvo. ¿Y no será que algunos votantes nos pueden contar en qué iban sus mesas en el momento en que depositaron el voto? Mire, estos colombianos, doctor Fernando, son una maravilla para explicar lo que pasó ayer. Aquí hay un oyente que pone lo siguiente. Mire, esto pasó ayer. Sagrada Eucaristía de 8 a 9 de la mañana. Estamos ocupados. Vuelta a España de 9 a 11 de la mañana. Mucho más ocupados todavía. Noticiero el mediodía, si no lo podemos perder, de 2:30 a 3 de la tarde. Cine, que estuvo muy bueno, lo que pasó ayer, tercera parte en el canal TNT, hasta las 5:20 de la tarde. Y Príncipe de Persia, para los que no querían hacer otra cosa distinta que seguir viendo televisión, de 5:30 a 7 de la noche. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A mí también me da risa lo que están diciendo los que apoyaban la consulta, ¿no? Por ejemplo, dicen que esto es un mandato claro en contra de la corrupción. O sea, no entiendo. ¿Es que a los políticos no les quedaba claro que los colombianos no quieren corrupción o qué? No, mire, otra cosa respecto a ese famoso mandato claro. Hubo un debate aquí el jueves de la señora Claudia López con la senadora Paola Holguín, donde la ex senadora Claudia López no pudo responderle a Paola Holguín el gran cuestionamiento, y es, dígale, ¿por qué usted no le explicó a los colombianos que eso no es ningún mandato automático, que eso no es que amaneció el día 27 de agosto y que ya de una vez los congresistas que quedaron con la mitad del sueldo y que entonces ya cambió el país? ¿Por qué no le explicó eso a los colombianos? Y no tenía cómo responder, porque ella decía, no, claro, sí, es que igual, claro, tiene que ir al trámite en el Congreso, pero es un mandato. Y dele ¿Mandato a quién? ¿Un mandato a quién? A ver, cada congresista queda obligado a votar como decía la consulta que querían que los ciudadanos que querían que se hiciera. El congresista legisla y decide, claro. ¿No? Es que por eso se llama consulta, porque es tratar de averiguar qué está pensando el pueblo. Eso no es una orden, eso no es obligatorio, eso no es vinculante, y no lo fue. Y por eso, y por 1000 razones, la gente no salió a votar. Bueno, hubo un pero sitio, los votos aparecieron. Hubo un sitio en donde ganó el no. Adivinen dónde. Ni idea. En la India. En la India. ¿Con cuántos votos? ¿2-1? No. 4-3. 4 votos por el no y 3 por el sí. Casi lo logro. Dije 2-1. Casi lo logro. Casi. Bueno, dicen pues que Marlon Marín está en los Estados Unidos como la garganta profunda, ¿no?
Sí, señor, está En cantando todo. do mayor, ¿no? En do mayor. Y dijo algo que todos, creo, era un secreto a voces, doctor Fernando, algo que todos estábamos previendo y que inclusive ya habíamos dicho, y era que alias El Paisa y alias Iván Márquez, quienes hoy son prófugos del país, no digo que de la justicia, porque pues como siguen pensando que estos señores hacen parte del acuerdo, entonces estos dos señores están dedicados a traquetear, a narcotráfico. Pero prófugos del país, y bueno, y si los encuentran en Colombia, ¿qué? Pues Nada. Penas alternativas. no, pero pues ni siquiera. No, ni siquiera, no, ni siquiera. Que no hay ¿Pena de qué? En el proceso. ¿Pena de qué? No. A la JEP. Claro, a la JEP. No, pues a sí, no ser pero- que la JEP lo requiera, y eso pero podrá todavía suceder no de los aquí a han 9 requerido, años. Todavía más o no los menos. han requerido, todavía no los han citado. Sí, bueno, pero parece que el sobrino de Iván Márquez dio detalles de las rutas, laboratorios, nombres de generales venezolanos que estaban en el negocio y que definitivamente era un infiltrado de la DEA. Dicen que aportó decenas de horas de grabaciones de audio y video que respaldan su testimonio. Muy bien, de manera pues que eso está claro, pero no les pasa nada. Y esta es la hora en que la JEP no ha podido decir si las acusaciones contra Santrich se refiere a hechos anteriores o posteriores al mes de diciembre del año 2016. 2016. No ha sido posible. No, es que les cuesta tanto trabajo. Es que tienen que hacer unos estudios tan profundos para saber, el juez lo acusó de esto ocurrido en tal día, de esto ocurrido en tal día, de esto ocurrido en tal día. Saber si esos días son anteriores o posteriores a diciembre del 2016 les toma meses a estos ilustres magistrados de la JEP. Ay, no hay derecho. No hay, esta pantomima, no hay derecho. No hay derecho. Sí, no hay derecho, como no hay derecho a la horrible historia que cuenta una exguerrillera de cómo fue abusada por Timochenko y por el Paisa, ¿no? Ella cuenta cómo estaba de guardia cuando tenía 14 años y dice que el Paisa la violó, que la violó otra vez, que estaba en una fiesta por medio de copas. Dice: yo estaba de guardia, llegó, me violó y quedé embarazada de él, y dijo que si yo hablaba me mataba y a mi mamá. Me hicieron un aborto. Dice: el Paisa me mandó a hacer un aborto, no me lo pudieron hacer y me salió un bebé especial. Dijo que si salía un niño mongólico lo mataba. También dijo pues que fue abusada por Timochenko. Dijo: cuando distinguí a Timochenko no tenía el mando que tiene ahora y en ese tiempo fui abusada por él, tenía 13 años. Fue lo más duro, no podría decir nada porque allá donde uno abra la boca le hacen consejo de guerra y lo matan. Dramático el testimonio que dio al programa Los Informantes de Caracol Televisión esta ex guerrillera. Pero ahora en este país las violaciones son delitos políticos, ¿no? Sí. No, y según la ministra de Justicia tienen que pasar a la JEP. Porque eso de que la justicia ordinaria, que tiene penas muy graves, teóricas, porque aquí no pasa nada, pero por lo menos ahí existe esa posibilidad de muchos años de prisión. No, eso no cuenta, eso se debe juzgar como se juzgan los otros delitos cometidos en medio del conflicto armado. Lo grave es que un sujeto de esos, doctor Fernando, un violador, cualquiera de estos de las FARC, simplemente con el hecho de decir ante la jurisdicción que él aporta verdad y dice: sí, efectivamente yo violé a tantas, que pueden ser muchas, porque no importa la cantidad de violadas o ultrajadas sexualmente por ellos, sino el mismo hecho en sí, cierto, el haber violado. Eso le da la oportunidad a él de acogerse al principio pues de verdad y de reparación, y eso le da la pena alternativa, que es de 5 a 8 años de cárcel, como mucho. Pero además, de cárcel, dije yo, pero no es de cárcel. Y aquí es lo que hay que aclarar, de pena alternativa. Y si es una pena alternativa, pero ¿qué es la pena ir a sembrar alternativa? coles o ir a legislar en el Congreso de la República. O decir eso la puede verdad, hacerse. o decir la verdad como lo dijo el magistrado Lizarazo, que no había para qué medir el delito en sí mismo, sino la voluntad de reparación, el arrepentimiento, y la verdad, sí. y la verdad que se cuente, que con eso basta. Entonces, recibe una pena alternativa que no es una pena de cárcel,
y eso no le impide a la persona para hacer el ejercicio político. Sí, O sea que usted verá, de hecho, unos violadores muy probablemente ejerciendo poder en alguna de las corporaciones públicas, o el próximo año lanzándose a las alcaldías y gobernaciones siendo violadores. Claro, yo lo No otro les día impide. escuchaba a Ervin Hoyos decir que qué era eso de que las violaciones ahora eran delitos políticos, que le explicaran a él cómo era que violar a una niña contribuía a la revolución socialista. Violaciones y abortos, ¿no? Porque Violaciones y son abortos, sucesivos. que implicaba muchas veces la muerte de la niña. Y de todas maneras, un traumatismo que la deja marcada para el resto de su vida. Pues mire, Pues bueno, escuchemos, porque no se sabe qué es peor, el si la violación o el aborto forzado. ¿No? ¿Y ¿Qué será peor? Claro, ¿y cuántos bebés mataron durante todo este tiempo? Mire, escuchemos ya hasta aquí el audio de la exguerrillera. Y el paisa me mandó a hacer un aborto. No me lo pudieron hacer. Me salió un bebé especial. El paisa dijo, si sale un niño mongólico lo matamos. A mí me metieron mucha droga para que lo abortara, pero no se vino. Se agarró de Sí. alguna forma para no salir. Y ahorita es un bebé especial. Y tiene 11 años. Él es lo más lindo. Estas son las tragedias de las FARC. Pero eso, según la ministra de Justicia, es una cosa que debe ir a la JEP, porque ese es un problema vinculado con el movimiento armado colombiano. Hombre, pero por Dios, ¿en qué mundo estamos viviendo? Entonces, el presidente de la República hablando de la cadena perpetua y la ministra de Justicia hablando de penas alternativas. ¿A cuál de los dos hay que creerle? O es que hay violadores buenos y violadores malos. Bueno, los de las FARC como que son buenísimos, ¿no? Y sí, a esos hay que darles curules. Para las FARC todo se En volvió cuanto a delito eficacia, conexo. se refieren. Bueno, ¿y cómo les ha parecido? Porque no hemos vuelto sobre el tema. Más adelante hablaremos con el doctor Jesús Vallejo Mejía. La tesis de 2 magistradas del Consejo de Estado, que se convierte en tesis del Consejo de Estado, de que los actos terroristas deben ser indemnizados por la nación. Sí, doctor ¿Usted se Fernando, imagina? vimos su columna, que es lo primero que habrá que mencionar para los oyentes de la Hora de la Verdad. Vimos su columna para esta semana, que pues ya está siendo muy leída por la concurrencia, doctor Fernando. 2 señoras, se titula la columna, 2 señoras acabaron el país. Y tuvimos la oportunidad el fin de semana de darle una leída a ese adefesio de sentencia de más de 80 páginas, donde estas señoras resuelven algo muy sencillo. Y es que, más o menos, los funcionarios públicos del gobierno Uribe era mejor que no nacieran, porque gracias a ellos el terrorismo atacó a Bogotá y al Club El Nogal. Bueno, y al país entero, entonces. Sí. Al país entero. Entonces, y si la ataca... policía no hizo nada. Estas señoras no sabían lo que estaba pasando en el país en ese momento y los esfuerzos ciclópeos que estaban haciendo el ejército y la policía para recuperar el país. Entonces, que apareció un declarante, un tal Quiñones, que le declaró a una tal funcionaria de la Fiscalía, que viene ahora a contar la historia, y le dijo que era que las FARC estaban preparando un atentado terrorista en el norte de Bogotá. ¿Me quieren decir dónde queda el norte de Bogotá? No, pues doctor Londoño, sí, Bueno, pero además ella desde habló, donde lo quiera medir hasta Chía. Ella habló específicamente de un club y luego dio a entender que por las cosas se podía concluir que era el Club El Nogal. Ah, sí, O sea, más sí. o menos dijo que ya el gobierno sabía todo, pero que nadie hizo nada. Sí, el gobierno. lo Había que sabía. proteger todos los clubes del norte de Bogotá. No, eso es lo de menos, Todos los sitios de reunión de Bogotá, los restaurantes, los hoteles, era absolutamente imposible, pero no se estaba haciendo nada. Había que ver lo que eran aquellos días y aquellas noches en vela, viendo los resultados de la policía para capturar la gente de explosivos que había mandado las FARC a esta ciudad y los que se capturaron y los atentados que se evitaron. No, pero había que evitarlos todos, porque el que ocurriera como el del Nogal es por culpa del Estado colombiano. Prueba, ahí no estaba la policía, y dígame dónde tenía que estar la policía. ¿Haciendo qué? Yo pongo la policía frente a un club, ¿y qué hago? ¿Tengo que requisar con la policía todo el que va a entrar al club? ¿Tengo que mirar las carteras de las señoras? ¿Y si están en la universidad, los morrales de los muchachos?
Y si estoy en los hoteles, las maletas de los transeúntes. ¿Eso es lo que estas señoras quieren que se haga? Porque seguimos en época terrorista, ¿o no? Pues todo el tiempo. Además, esto lo que hace es blindar de alguna manera a las acciones terroristas de las FARC, ¿no? Claro. Eso es lo que han hecho ellas a través de su sentencia, en las que sí, efectivamente, culpan a los agentes del Estado, como les llaman, y dejan en limpio la acción terrorista de las FARC. Porque es que doctor Fernando, en esas clases de responsabilidad del Estado, uno entendía que el Estado tenía fallas y que por eso mismo debía reparar a las víctimas. Pero en este caso, esas fallas en la sentencia es venenosa, muy fuerte, sobre todo en contra suya y de Marta Lucía Ramírez. Es aterrador. Uno dice, esta sentencia es increíble. En cambio de ceñirse a lo que pasó y de ver qué fue lo que hicieron los guerrilleros de la FARC y cómo lo hicieron, se ciñe directamente en contra de los funcionarios del gobierno Uribe. Que nos dedicamos a hacer campañas institucionales. Marta Lucía Ramírez, porque durmió 2 noches o 3 o 4 en el Club El Nogal. Entonces, esa es una campaña institucional. Y yo estuve 2 veces en el Club El Nogal. Nunca en un acto público mientras fui ministro. Nunca en nada que se dijera a los socios del club, vengan a oír lo que se está diciendo, a puerta cerrada, trabajando, de manera que ya ni se puede trabajar en un sitio que no sea un sitio público, un sitio donde se ejerzan funciones públicas, de manera que reunirse en un hotel, reunirse en una universidad, que unos magistrados dicten conferencias. Dormir. dormir, Algo tan natural como dormir, doctor Londoño. Ya no se puede dormir porque eso es desafiar, convertir el sitio en un campo de combate. Hágame el favor lo que estas señoras pretenden. Sí, una de las cuales, además es curioso, la doctora Solmarina no aparece, la estuvimos buscando en el directorio de conjueces de la rama judicial y no aparece registrada en dicho directorio, pero firma como conjuez. Nos llama la atención ese hecho. Probablemente el directorio esté atrasado, ¿no? Porque no creo pues que haya falsificado su carácter de conjuez, pero no aparece. Sí, no aparece en el la directorio señora. de la rama judicial no aparece. Bueno, y entonces que es profesora en un poco de universidades, le estamos siguiendo la pista en esas universidades donde ella dice que fue profesora. A ver quién es la doctora Solmarina, es como se llama, ¿no? Sí, señor. Solmarina tiene, alguien me dijo que tenía nombre de poema de Pablo Neruda o de Amado Nervo, porque se llama Solmarina, ¿qué más? Algo Flores. De la Rosa. De la Rosa Flores. Todo es florido en el nombre de ella. Bueno, pero magnífico que le pusieran ese nombre los papás. Ahora díganos cuáles son los antecedentes de esa señora. Y esa. Y la otra, cuya hija estaba en París estudiando por cuenta de nosotros. Y lo dicen así expresamente. Mientras estudiaba un doctorado, una licenciatura, una maestría en París. Ganaba más de $5,000 mensuales. ¿Ah? La hija de la magistrada del Consejo de Estado, la manera que tenía Juan Manuel Santos de comprar magistrados del Consejo de Estado. Hombre, esto sí debía producir cárcel.